Bienvenidos a Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Producido y dirigido por quien les habla, Ricardo Matenet, y financiado por nuestros sponsors, Abaspro Procurement Partners y isolvay.com. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Mundo de Compras. Episodio distinto, un episodio que va a tener varias cosas distintas y espero que lo disfruten mucho. Me acompañan amigos y colegas del mundo y de la profesión de abastecimiento. Probablemente ustedes ya los conocen a cada uno porque son notables y muy conocidos en el ambiente. Primero voy a presentar a Olga Catena, amiga española. Ella se va a presentar con más detalle, pero claramente es un influencer y para mí un referente en lo que es la divulgación y generación de contenidos y propia de su experiencia profesional. Creo que es alguien que sabe mucho y por eso difunde, así que bienvenida Olga. Después te voy a dar un espacio para que te presentes en más detalle a la audiencia. Bienvenido Simón. ¿Cómo estás, Simón? Gracias por venir y participar nuevamente. Como pueden ver ustedes, Simón es un podcaster mucho más profesional que yo. Ella tiene su pantalla negra, sus auriculares y su micrófono y está siempre bien vestido, así que gracias Simón por participar. Simón tiene un podcast que se llama Negociando desde cero, seguramente lo han escuchado y si no, los invito a que los escuchen. Finalmente, Oscar Fernández. Oscar es un amigo, es un mecenas de Mundo de Compras. Estoy muy agradecido porque lo que Oscar hace siempre, Olga también, ¿no? Voy a después mencionarlo porque en realidad este capítulo está integrado con gente que ayuda a Mundo de Compras y que aparte son excelentes profesionales. Así que Oscar, gracias por venir. Oscar Fernández, mexicano que vive en Alemania, habla muy bien el español, no sé si tanto el alemán, como este podcast es en español, no va a haber ningún problema. Así que nada, bromas aparte, gracias por venir chicos, gracias por estar acá. Oscar, 2 segunditos, contarle a la audiencia un poquito más de tu background y después seguimos con Simón y con Olga y arrancamos con las preguntas. Gracias Ricardo, nuevamente también gracias por la invitación. Bueno, para hacerlo muy breve, Oscar, fundador de una consultora llamada Procurement aquí en Alemania. Yo estoy basado en Hamburgo, Alemania. 15 años de experiencia en diferentes industrias y bueno, últimamente en Procurement un poquito más de 8. No muy mayor, como podrán notar, pero pues ahí es, pues ahí vamos echándole. Bueno, Ricardo, Oscar, Olga, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí con la Champions League de los compradores. Yo vengo del palo de la emprendeduría, o sea, yo soy un emprendedor que aprendió a vender, a comprar y a negociar, así que vengo a traerles una perspectiva quizá desde el mundo del emprendedor, de cómo se compra de una manera mucho menos como menos académica o menos formal, porque tuve que aprender a comprar a los golpes. Entonces de eso es lo que vengo a hablar acá con ustedes. Gracias. Y Olga. Pues buenas tardes amigo Ricardo, buenas tardes audiencia y hola chicos, Óscar y Simón, encantado, un placer. Pues yo soy Olga Catena, situada en España, como bien dice nuestro amigo Ricardo. Soy consultora y docente, fundé Catena Consulting, mi consultoría, y creé la metodología 7C, que básicamente es darle la importancia y la posición estratégica que deben de tener las compras en las empresas. También soy creadora del espacio Compras 360, vengo a hablar también de mi libro, y Ricardo es ponente en este espacio. Y bueno, pues apoyando al mundo de compras y dar a conocer esta profesión tan bonita. Bien, excelente. Gracias, Olga. Yo creo que todos me conocen, no voy a hablar mucho de mí, entonces voy a emitir eso, pero sí, lo que les voy a decir es que de qué trata este episodio, porque nadie ha hablado de esto, y este episodio es muy raro. Este episodio va a hablar sobre los errores, y vamos a arrancar de a uno. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el rol del error en un equipo de compras? ¿Qué hacemos con los errores? ¿Los metemos abajo de la alfombra? ¿Cuál es el rol del error? Olga, arranquemos por ti. Muy bien. Pues es que al final yo no hago diferencia el rol del error en compras con el resto de departamentos. Para mí el rol creo que es una señal y creo que es un maestro de aprendizaje, ¿no? Que en definitiva, y si nos centramos en compras, pues nos puede decir cuáles son esas fisuras, tanto en la parte de procesos, como en la parte de finanzas, como en la parte humana incluso, y al final pues es detectar esos cuellos de botella que podemos tener en la parte de operaciones, como digo, en la parte operativa. En la parte financiera pues podemos ver
dónde están esa fuga de costos. O en la parte humana, pues también recordar que cada pedido, ¿no? Va detrás de una decisión, que esa decisión siempre tiene sesgos, prisas, emociones y en definitiva, pues con todo este compendio se pueden cometer esos errores. Pero insisto, para mí un error no es algo negativo, siempre y cuando aprendamos y tengamos claro no volverlo a hacer, ¿no? Y el saber sobre todo las razones y las causas raíces de por qué se ha cometido. Entiendo. Ya dijiste muchísimas cosas que creo van a surgir a lo largo del podcast, se van a ir refinando. Me gustaría, Simón, ¿cuál es tu opinión sobre el error? El error, sobre todo en la negociación, si querés mirarlo desde esa perspectiva, pero también el error en las organizaciones donde has estado. Y yo creo que el error, así como lo decía Olga, ¿no? Bien sea en compras o en cualquier aspecto de la vida, tiene la misma función. Y yo, bueno, para los que no saben, yo empecé a negociar en Argentina y ahora estoy trabajando de negociador en Canadá. La gente con la cual me rodeaba en Argentina y la que me rodeaba en Canadá tienen distintos backgrounds. Y en Argentina, cuando yo me equivocaba, ¡pum!, ahí iban detrás del error. Y te la mandaste, y ¿quién se la mandó? Vamos a ver qué pasa. Y era muy fuerte la culpabilización del error, lo que pasaba. Cuando yo llego acá a trabajar en Canadá, tuve la suerte de trabajar con negociadores egresados de Harvard, egresados del MIT, que tenían otra visión del error. De hecho, acá, cuando yo veo gente que manda los currículums para entrar en las empresas de negociación donde yo he trabajado, anotan cuáles son los errores que han hecho, porque esa es la cicatriz, el error es la medalla que ellos tienen para decir, mira lo que aprendí. Entonces, uno a través de darse cuenta lo que no se debe hacer, crece porque ahora sabe lo que se tiene que hacer. Saber lo que uno no tiene que hacer a partir de hacerlo y que salga mal es invaluable. Me gusta. Wow. Wow, no, wow. Sí, me quedé pensando lo mismo. Oscar, te toca a ti seguir. Mirá cómo nos subió la vara al Simón. No sé. Bueno, yo voy a regresar un poquito. O sea, se me hizo súper interesante lo que acaba de decir Simón, sobre todo porque no estás, o sea, bueno, yo también viniendo de un background latino, mexicano, obviamente cuando haces un error significa que eres un güey, que eres un tonto, que, ¿no? O sea, es la primera marca que tienes, entonces buscas cómo tapar o cubrir eso, ¿no? Esa es la verdad. Pero yéndome un poquito a lo que dice Olga, porque ella lo planteó muy estratégico, me gusta. Y tratando de responder tu pregunta, Ricardo, en el error en el rol de compras. Bueno, para mí el más claro es la prioridad que le estamos dando a nuestra función, nosotros como compras. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Para qué estamos ahí? O sea, cuando no hay nada y entra compras como función y es, ¿no? Greenfield, empiezas ahí a escarbar y a ver cómo puedes optimizar cosas y además estás tratando de buscar, pues obviamente pues esa razón de existir, ¿no? ¿Por qué existes tú ahí o esa función, ¿no? Y normalmente, ¿dónde se ve reflejada? ¿Cuál es la métrica más grande? Y que el apoyo, o sea, no me creas que no el apoyo, pero para mí la métrica más grande o más visible, pues son la de los ahorros, ¿no? Los savings. ¿Cuánto puedes generar de ahorro? Viendo, obviamente, en las cosas donde ves muy claro cuánto se puede optimizar, ¿no? El problema está en la prioridad, en el enfoque que le das a ese ahorro. Está la empresa en una situación, por ejemplo, de crecimiento. ¿Qué importa más, ahorrar o crecer, ¿no? O expandir? ¿Puedes buscar el balance ahí entre las dos? Pues, ¿no? O sea, si nosotros vamos de ese lado y decimos, no, es que tenemos que ahorrar a como dé lugar, o sea, lo que estamos viendo no está bien, ¿no? O sea, podríamos estar ahorrando dinero, podríamos estar, ¿no? O sea, ayudando a la empresa, ¿no? A incrementar sus niveles de margen. Sin embargo, obviamente la empresa pues está en otro enfoque, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues que nosotros digamos, no, lo correcto es ahorrar. ¿Y en qué nos convertimos después? Pues en alguien que empieza a bloquear el negocio, en alguien que inclusive el negocio empieza a bypassear porque dice, no, qué flojera mandarlo por compras, nos van a empezar a pedir cotizaciones, nos van a pedir, nos van a pedir empezar otras cosas que si realmente necesitamos y demás. Entonces, yo digo que el error es ese, que no estamos alineados, y o sea, eso viene a C-level, no estamos alineados
a qué es lo que necesita hacer la empresa y cómo nosotros como compras podríamos pues hacer ese enablement para llevar a cabo esas metas, ¿no? Que no significa que no puedas ahorrar, pero que, o sea, que esté alineado esa prioridad de, por ejemplo, nosotros de ahorrar con la prioridad que tenga en ese momento la empresa, ¿no? Y es lo que causa, o sea, si lo ves, causa demasiada fricción dentro de la empresa. Es maravilloso porque el error hasta está en esta comunicación. Si ustedes se dan cuenta, yo cometí un error porque cuando dije el error, yo dije el rol de el error, que significa de errar frecuentemente, de tomar una decisión que debería ir para ella y termina siendo para otro lado, y fue equivocada la decisión, y cada uno interpretó cuál es el mayor error de compras o el error dentro de compras. Pero es que eso es lo maravilloso, porque lo primero que nos debería hacer reflexión es que el error ocurre constantemente. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el error después? ¿Cómo trabajamos ese error? Y yo lo que me interesa mucho es entender lo que mencionó Simón, es la diferencia cultural y qué hacer con el error. Porque yo, en mi experiencia, yo tiendo a coincidir mucho contigo, Oscar, que el error, por lo menos en el mundo latino, el error es signo de ineficiencia, es signo de incapacidad. Y creo que una de las cosas que marca enormemente eso es cuando yo trato de formar a directivos de compras, que son seniors, que jamás admiten que necesitan formación, porque eso sería admitir que no saben, y eso sería un error. Y lo mismo ocurre cuando la gente dice, yo no hice un error y lo tapa. Entonces, yo creo que el error, no sé qué piensan ustedes, me gustaría sus opiniones, creo que el error es una oportunidad de aprender. Que puede ser una oportunidad de aprender o puede ser una oportunidad de no aprender y seguir para adelante y de evitar la humillación. Ricardo, a mí me gustaría comentar algo, si me permites. Obvio. Y es que, aparte de que obviamente el tema del error, del rol del error, siguiendo tu pregunta, es cultural, obviamente, dependiendo de en qué cultura estemos, lo consideramos de una manera u otra. Yo incluso añadiría un punto, y es el tema del expertise, ¿no? El tema de la edad, que a lo mejor no tiene que ver tanto el expertise con la edad, porque tenemos personas pues que tienen mucho expertise y llevan muchos menos años que a lo mejor otras que es al revés, ¿no? Y en definitiva, creo que un senior, cuando comete un error, se lo toma más por la parte que estamos defendiendo tú y yo, Ricardo, quizá que somos los senior en esta conversación, que realmente es aprendizaje, ¿no? En cambio, una persona que lleva pocos años en la profesión, pues a lo mejor lo primero que hace es tapar ese error, ¿no? Porque es vergonzoso para él o porque tiene miedo de que le llamen la atención o algo así. Pero creo que en edades senior no nos lo tomamos tanto como algo negativo, sino, bueno, pues obviamente cometí un error, no soy humano y no lo hago todo al 100% perfecto, ni quiero, porque entonces no tendría oportunidad de aprender cosas nuevas, y creo que eso también es importante. Coincido. Y quiero una pregunta para todos que me ayuden a pensarlo, es ¿cuál es el rol del error y la mejora continua? Porque si creemos que todas las organizaciones tienen que tener mejora continua, ¿no? Porque si no se los gana la competencia, y nuestra cultura no soporta el error, ¿cómo puedo hacer mejora continua si el error lo oculto? Pregunto a todos, ¿no? Digamos. Yo creo que hay que aprender a mirar hacia adelante, ¿no? Uno cuando comete un error o mira para atrás o mira para adelante. No hay otro lugar para mirar. Si uno mira para atrás y dice, bueno, esto pasó es porque yo soy así, es porque yo soy venezolano, porque no lo sé hacer, es porque nunca aprendí, es porque yo siempre me equivoco, es una cosa, me culpabilizo al que cometió el error y se genera un ambiente emocional donde le estamos dando un significado emocional a un error que no debería tenerlo. Ahora, si yo utilizo el error como un dato para tomar decisiones y hacerlo distinto a futuro, pues cambia todo. Entonces, yo me acuerdo, me mandé un error también grandísimo allá de diseño, no fue compras, y mi jefe dijo, ok, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder? Entonces, más allá de buscar un culpable, es buscar una solución a futuro. Creo que eso es lo que se tiene que hacer para evitar que se siga culpabilizando el error, como pasa, ¿no? Excelente. Ahora me gustaría, digamos, creo que hemos dado varios ángulos, uno de la cultura, creo que Olga dio también el ángulo de la edad. Yo no sé si coincido tanto que los seniors tendemos a admitir más los errores. Creo que en la medida que se ve en la coraza del ego con la edad, es más difícil a veces
quizás con el sesgo de la confirmación, ¿no? De admitir que uno está equivocado, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Yo creo que si uno se llega viejo y sabio es porque puede admitir el error. Cuando uno llega viejo y no sabio, jamás se equivoca en nada. Pero, Olga, y vamos a hablar con estos jóvenes ahora, porque en realidad a mí me gustaría que nos sinceremos y mostremos los errores, ¿no? Que antes de entrar a este capítulo donde cada uno le voy a pedir que me hable de un error en compras, para que la audiencia se ría un poco de nosotros, me gustaría reflexionar sobre las cosas interesantes que yo vi y que aprendí. Una de las cosas que siempre me interesa son los programas donde muestran cuando un avión se cae y estudian por qué se cayó el avión. Y del error se aprende. Ahí determinan dos cosas, si fue error de máquina o error humano, ¿no? O si fue un tercer factor, que el climático o lo que fuera. Entonces tratan de aprender sobre eso para después de y rediseñar. Entonces, ese ha aprendido muchísimo en la aviación y por eso las tasas de accidentes de aviación han caído drásticamente desde los hermanos Wright, es por el rediseño basado en el análisis de lo que pasó. Y esto es muy importante porque después digo, bueno, si eso lo hace la aviación, ¿por qué no lo podría hacer compras? ¿Cuán lejos estamos de poder hacer eso en compras? Y entonces empecé a buscar ejemplos de cómo se hace esto en otros lados y descubrí que, por ejemplo, los médicos lo hacen. Los médicos tienen algo que se llama el Ateneo, que es cuando después de terminar una operación, que fue bien o fue mal, se juntan todos los médicos y discuten el caso y lo presentan y tratan de aprender. Y lo importante es que todos opinan de qué es lo que se podría hacer. Entonces, quizás hoy vamos a jugar un poco al Ateneo. Entonces vamos a arrancar con, si les parece bien, con esta dinámica que me gustaría que cada uno me cuente su error, me cuente por qué pasó, qué consecuencias tuvo, cómo lo solucionó, si lo pudo solucionar, y después qué aprendieron de eso. Y todos los demás vamos a mirar y vamos a ser los jueces de esta situación, si les parece bien. Así que me parece que vamos a arrancar. ¿Te parece, Olga? ¿Te animás a arrancar como sos sabia, sí, no senior, sabia? Entonces vamos a arrancar ahí. Y senior también, no pasa nada, oye. Pues yo os voy a contar una anécdota hace muchos años ya, pero creo que es una anécdota que realmente me marcó y que tuve como una especie de trauma de fijarme perfectamente en las veces sucesivas que iba a hacer esto, ¿no? Yo esa anécdota le tengo un título porque me marcó, como digo, y se llama El cero asesino. Y ahora os explico qué significa, ¿no? Al final estamos tecleando y muchas veces pues nos equivocamos, ¿no? Pero el error no es equivocarse, sino no repasar lo que has hecho previamente antes de enviar a tu proveedor, ¿no? Pues yo me equivoqué en una cantidad en una RFQ. Estamos hablando de hace muchos años, ¿vale? Y en vez de poner 100 unidades, me equivoqué y puse 1000. Al final iba súper emocionada y con mucha velocidad porque, bueno, entendía que tenía que trabajar de un modo rápido y con prisa. Y bueno, pues esto realmente tuvo un impacto. Y tuvo un impacto que para mí fue una lección de aprendizaje brutal, ¿vale? Al final, pues bueno, yo no entendía muy bien por qué los proveedores me estaban llamando como emocionados, porque claro, evidentemente para ellos era como fiesta, ¿no? Qué bien, nos ha pedido 1000, cuando siempre pide 100, ¿no? Fiesta para ellos, hoy nos ha hecho felices, ¿no? Y sí que es cierto que bueno, pues sentí mucha vergüenza y ya no solo del error, sino cómo me vi delante de mis compañeros por hacerlo, ¿no? Yo que sabes, Ricardo, me conoces un poquito, sabes que soy muy emocional y sí que es cierto que para mí, a pesar de que tenía proveedores súper contentos, pues evidentemente lo que conseguí es que, bueno, pues hubieran malas caras, me llamaran la atención y sobre todo, pues a partir de ahí tener esa paranoia de rechequear 400 veces en la pantalla que no me había equivocado y no repetía la anécdota del cero asesino, ¿no? Y bueno, pues una pregunta nunca más lo volví a hacer. Bien, excelente, gracias por compartirlo porque es un error frecuente. Y la pregunta es, ¿qué crees que lo causó? Pues era al principio y yo quería demostrar que era muy rápida, quería demostrar que era muy segura y en definitiva pues causé todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es una mezcla entre inexperiencia y entre no estar atenta, ¿no? Y que al final algo como pasar una cantidad no es una tontería y es tan importante pues como, vamos a decir, como negociar, ¿no? Porque realmente si te equivocas puedes crear un gran caos, ¿no? Bien,
Yo si fuera esos que investigan aviones, te diría que hay dos causas entonces probables. Una tenía que ver con la inexperiencia y otra quizás con la velocidad o la falta de tiempo para pensar. Exacto, exacto. Bien, Sí. ¿y tú qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de esto? Pues un poco esto, repasar las cosas no una, sino 10 veces, sobre todo después eso, es que recuerdo que es que hasta me acercaba a la pantalla, ¿no? En plan, vale, vale, no lo he hecho mal. Y bueno, yo también creo que aprendí una lección de humildad, ¿no? Que creo que es muy importante. Tú que antes hablabas, Ricardo, del tema de los egos, que bueno, claro que ocurre, pero no todos tenemos esos egos, ¿no? Sí que es cierto que ser humilde, decir, vale, me he equivocado, o sea, ¿qué voy a defender? Si es que me he equivocado, lo he hecho mal. Entonces, tener esa lección de humildad para contigo misma y también enfrente de tu jefe y enfrente de tus compañeros, creo que dice mucho de ti. Porque sabemos todos que cuando te equivocas, lo primero que haces de manera natural del ser humano es como justificar que te has equivocado, ¿no? Incluso dar a entender a los demás que no lo has hecho. No, no pasa nada, lo he hecho. No lo volveré a hacer porque me voy a fijar tanto y a partir de ahora voy a tener un ojo de halcón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y así fue, nunca más repetir el error, por supuesto. Me quedó grabado. Voy a hacerte un paréntesis porque acá vemos que el error tiene como dos miradas distintas en las organizaciones. El del individuo, que puede tener una aproximación culpógena hacia el error y flagelarse, o el del negador, que puede hacer que o lo oculta todo el tiempo, lo mete bajo la alfombra, quizás el más centrado que lo admite como una oportunidad de mejora. Y de las organizaciones que pueden ser organizaciones castigadoras al error y organizaciones que son más receptoras a entender que la gente que es parte de la curva de aprendizaje. Me encanta esto, yo quiero contar el mío rápido y después voy a dejar a Simón, a Oscar, pero lo voy a contar porque los ingleses dicen algo que me encantó siempre, que se dicen age before beauty, así que como soy más joven, un poco más grande que ustedes, voy a contar el mío. Pero yo trabajaba para una organización de seguros y tenía un modelo de compras que era dime de lo que ahorras, dime lo que gastas y yo te voy a ahorrar sobre eso y voy a cobrar sobre el ahorro. Entonces se me ocurrió, esta compañía tenía que entregar pólizas de seguro a nivel nacional por todo el país y tenía que mandar las pólizas de seguro por correo. Entonces tenían que llegar, imagínense, a Argentina, un país grande, y tenían que llegar a pueblitos en el medio de la nada. Entonces, en mi ignorancia de compras, armo una licitación, todo para... Yo quería cobrar mi honorario rápidamente, ¿no? Entonces rápidamente hago una licitación, busco en Google, segundo error, busco en Google los proveedores, encuentro 190 que hacían correos, les mando a todos, yo contento, había tenido... En mi cabeza era una competencia feroz que iban a todos a morirse por bajarme los precios. Resulta que cuando empiezo a revisar, ninguno de los 190, solamente 3 cubrían todo el país, entonces en realidad tenía un problema grande, tenía 187 que servían para la ciudad de Buenos Aires y el resto no servía para nada, ni para espiar, como decimos acá. Entonces, cuando voy a los que servían para el resto del país, el actual me sube el precio y los otros dos, uno se excusa y el tercero me dio un precio irrisoriamente caro. Entonces, ¿qué me pasó? Es que no solamente no le solucionó el problema a mi cliente, sino que le generó un problema adicional, porque el proveedor actual ahora me estaba subiendo los precios. Entonces, imagínense mi vergüenza a ir al gerente general y explicarle esta situación. Entonces, ¿qué lo causó? Lo causó claramente, de nuevo, timing, mi apuro. ¿Qué lo causó? Mi avaricia por tratar de conseguir rápidamente ese fee y no hacer el trabajo bien. ¿Qué lo causó? Mi ignorancia del mercado, sin saber cómo era el mercado argentino de correos y creer que Google tiene la respuesta para todo, ¿sí? ¿Y qué lo causó? Probablemente la otra cosa más es que nadie me controló en este proceso y pude hacer una barbaridad sin que el cliente me controlara de una manera quizás un poco más profunda y adecuada. ¿Qué aprendí? Aprendí a ser sumamente más cauteloso y finalmente dejé ese modelo de hacer consultoría a riesgo, porque no me parecía que era correcto en el fondo. Pero bueno, ese es mi ejemplo, así que pueden criticarme, péguenme por lo que hice, pero aprendí, les aseguro que aprendí un montón. Eso fue al inicio de mi carrera y me hizo ser después un consultor bastante más cauteloso, ¿no? Bastante más cauteloso. Ahora damos espacio a nuestros auspiciantes. En Abaspro nos dedicamos al crecimiento de la profesión de compras y al aumento de valor creado. Estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Mundo de Compras por la calidad de sus contenidos y entrevistados.
en la mejora de abastecimiento corporativo y la formación de equipo de compradores, Abaspro ha formado a cientos de profesionales y ha asistido al cambio de múltiples empresas en toda América Latina. Imagina gestionar todo tu proceso de compras desde una sola plataforma. Con Esolvay, cada paso está centralizado, digitalizado y optimizado. Esolvay mejora tus resultados ofreciéndote una solución 100% integrable a tu ERP. Te da control total y optimiza tu proceso de compras y abastecimiento de punta a punta. Descubrí cómo una plataforma puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero. Accede a nuestra web www.esolvay.com o conectate a info@esolvay.com y solicita una demo personalizada. Quiero seguir entonces ahora con los chicos. A ver, los juniors, los juniors. Los juniors, porque además se la van diciendo que no son. ¿Quieres darle, Simón, o voy? Vamos, dale, Oscar, vamos. ¿Quieres? Sí, dale, a ver. Simón, que... Estaba, el grupo para el que trabajaba estaba liquidando pues una subsidiaria en Latinoamérica, entonces pues obviamente entré yo ahí, ¿no? Para representar toda esa parte. Y estábamos hablando de una flota de, no sé, más de 500 autos que tenía que ver con valor ya depreciado y cuánto era el remanente que se tenía, pues que al final, ¿no? Cuál era la suma total que tenía que reponerse para la empresa que nos estaba haciendo el leasing, ¿no? El crédito. Pero bueno, en el contrato había ahí una zona muy gris en la que precisamente ese valor, digamos, a valor libro, y a lo que ellos empezaron a hacer como para echarnos la mano, ellos estaban vendiendo los autos, pero los estaban rematando a un valor, digamos, que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, pues obviamente era ahí una zona, digamos, gris en lo que realmente, lo que podíamos decir, cuánto era lo que faltaba pagarles o no. Pues tendríamos que ver. La bronca ahí, pues era que detrás había una garantía, ¿no? De banco, ¿no? Entonces, que ellos en cualquier momento, si dices, no pagas, pues aplicaban la garantía, ¿no? Bancaria. Pues bueno, yo preparé, o eso es lo que yo pensaba, ¿no? Porque ahí está el error. Cuando empezamos a hablar con esta gente y que pues obviamente lo primero que te dicen que no, entonces que dices, bueno, ¿con quién quieres hablar? Con el que decide, ¿no? Entonces escalas, te dicen que sí, ¿no? Entonces tienes al CEO de esa empresa leasing y en tu preparación pues obviamente estudias precisamente el approach que tú vas a hacer, ¿no? O sea, no, pues le vas a contar esta historia, lo vas a ir manejando, tienes aquí los datos de dónde lo vas a meter, por dónde le vas a pillar y por dónde te vas a colgar para decirle que esto es lo que vas a dar y cero, ¿no? La bronca ahí fue que cuando empezamos, esto lo hice con un colega, y teníamos el CEO ahí, que aparte, pues el señor, un poco muy conocido, salía a veces en las noticias, ¿no? O sea, de alto perfil. Pero bueno, entonces cuando estábamos tratando de primero pues, explicarnos de dónde veníamos nosotros, ¿no? con nuestra argumentación, a mitad, o sea, no pasaron no te miento, ni 10 minutos y nos interrumpe. Nos interrumpe y se pone, o sea, súper emocional, ¿no? A ver, es que ¿de qué fregados me están hablando? No sé qué. Y obviamente pues está él ahí, ¿no? Con su gente, 3, 4 personas, ¿no? De la empresa, ¿no? Estamos nosotros dos ahí, no sé qué. Y bueno, ¿y qué hago yo? Me pongo a su nivel. Me pongo a su nivel y me pongo igual yo a gritar, ¿no? Y decirle, pues es que si te vas a poner así, no sé qué, a ver quién nos... O sea, a ver quién es el que, ¿no? Digamos, la tiene más larga, lo que tú quieras. Pues obviamente eso no terminó bien, ¿no? Después no fueron ni 3 minutos, terminamos mandándonos a volar los dos, diciendo yo voy a aplicar, ¿no? La garantía bancaria y sí, hazle como quieras, al final que esto se va a liquidar, o sea, a volar, ¿no? Colgamos, se acabó y yo dije, bueno, que se vayan a volar. Después me marca, pues mi colega que estuvo ahí, obviamente, ¿no? Pues él había reconstruido de su lado, ¿no? Le dijo, Oscar, ni te diste cuenta, lo único que él quería es, él tenía la idea de que no le íbamos a pagar nada. No le íbamos a pagar nada y por eso estaba todo emocionado, no sé qué, le digo, en serio, sí. Bueno, yo ya había perdido mi cara. O sea, de entrada yo ya había perdido mi cara. Entonces, ¿qué hicimos?
porque pues ahí está el learning, ¿no? O sea, yo por ponerme al tú por tú y por decir, sí, pues si tú, pues yo también, y, ¿no? Pues te digo, entonces, eso fue el error. Si hubiera acabado así, pues entonces hubiera sido una carrera, ¿no? Entre ya abogados y que si aplicas, ¿no? La garantía y si no, lo que sea, ese hubiera sido el escenario y que yo estaba dispuesto porque decía, no, pues que se joda, ¿no? Mi colega me dijo, Oscar, lo que él quería al final era que o sea, él tenía la idea, él venía la idea, no sé cómo le dieron a él el briefing, de que no le íbamos a pagar nada, o sea, ¿no? Y él sabía también los riesgos, ¿no? Que era aplicar la garantía. Entonces, es que yo no estoy hablando, nunca hablé de que no le íbamos a pagar, ¿sabes? Pero pues es que nos montamos, ¿no? Cada quien en nuestro caballo. Entonces, el error fue ese primero, pues no escuchar primero, ¿no? O sea, reaccionar, ¿no? Que obviamente, pues estando joven, empiezas con esa testosterona igual quieres, ¿no? El segundo error que tuve ahí fue, yo preparé para lo que yo iba a hacer, ¿sabes? Pero yo realmente no me preparé para cómo ellos me iban a contestar, ¿sabes? O sea, yo venía muy enfocado en lo que yo iba a decir y en lo que nosotros íbamos, ¿no? Pero yo en sus escenarios, o sea, cero, porque yo iba convencido de que esto era lo único que se tenía que hacer, ¿no? O sea, yo solamente veía, jamás me puse a pensar realmente qué es lo que ellos quieren. Yo venía, o sea, yo te decía, ¿qué es lo que, o sea, cuáles son sus preocupaciones y cómo me habían ya perfilado, ¿no? Porque de alguna manera, de las conversaciones anteriores, que cuando pedí, ¿no? La escalación y todo demás, le han de haber dicho al señor, oye, ojo, que viene, es medio bravo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hizo él? Pues me pongo más bravo, ¿no? Claro. pues me pongo más, ¿no? Me pongo más gallo. Entonces, pues error ahí, no haber, o sea, primero estudiado bien la otra parte. Dos, obviamente la parte emocional que pues, te dice, obviamente, pues, que no te preparaste bien, ¿no? Y ¿cómo se solucionó? Pues te digo, yo ya había perdido ahí mi cara. Mi colega, obviamente, pues no estaba, digamos, al nivel, ¿no? Para volver a retomar así. Entonces, ¿qué hicimos? Mandé a alguien de finanzas como diciendo, oye, a ver, yo soy el que ve la parte de tesorería y lo del banco, no sé qué. Y le contamos, oye, mira, por aquí a lo mejor lo vuelves a ganar para abrir otra vez la conversación, pero ya no conmigo, sino realmente la negociación pues la tuve que canalizar con alguien más, ¿sabes? Eso fue, digamos, cómo lo manejamos, pero te digo, el aprendizaje fue, o sea, la solución fue cambiar de equipo, ¿no? O sea, cambias el equipo y continúas, pero el aprendizaje, te digo, fue la preparación, pues no es nada más lo que yo estoy viendo, sino yo jamás me puse a ver realmente lo que el otro necesitaba y quería. Qué interesante, quisiera hacer alguna reflexión más sobre eso, porque el temperamento es también cosas que hay que aprender, ¿no? Entre las cosas del aprendizaje también es el temperamento a la hora de manejar las cosas, ¿no? Pero qué bueno, gracias por compartirlo y sí, claramente, la segunda cosa que te diría que también me parece súper interesante es que cuando hay dos, hay la posibilidad de que el otro observe el error, lo marque con cariño, con cuidado y te permita crecer. A veces el comprador siempre. El comprador está muy solo en sus actividades y no percibe el error. Por eso otra cosa que hay que manejar mucho es cómo que el error dentro de nuestras áreas sea visible y sea compartido y sea trabajable. Por eso yo siempre trato que en las negociaciones siempre haya dos, ir de a dos colegas para que te miren y te marquen, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que Simona aquí va a confirmarlo, pero si vas solo al matadero, pues no. Gracias. Gracias, Oscar, por compartir tu error. Simón, querido. Bueno, yo los tengo que poner en contexto porque no soy un comprador convencional como lo son ustedes. O sea, ustedes son compradores como de método o de cajón. Yo soy un tipo que aprendió como pudo y estaba haciéndolo de manera autodidacta como emprendedor. O sea, yo vendía cosas. Voy a interrumpirte para la audiencia. A aquellos que no conocen a Simón siempre juega esta carta del pobrecito, pero el tipo es un brillante negociador. Él te va a decir que aprendió, que no sabe nada, pero es un brillante negociador, así que escúchenlo atentamente lo que va a decir Simón. Sigue, por favor, querido. Qué orgullo que me veas así, qué orgullo. Bueno, entonces yo vendía cosas y por consecuencia las tenía que comprar, porque no había otra manera de entregarlas. Entonces, como emprendedor me puse a hacer unas basecitas para monitor.
Una base, tres tablitas, la que sostiene el monitor y las dos del lado. Entonces yo compraba las tablitas en el carpintero de la esquina y atornillaba, ya todo el mundo tenía su basecita de monitor, las vendía por Mercado Libre, eso era en el 2011. Y vendía de a una, dos basecitas, estaba bien. En un momento me entra un pedido de 1000 bases de monitor para 30 días de tiempo de entrega. Y yo las hacía artesanalmente, con un destornillador así en mi casa. Pero claro, entra eso, yo no iba a perder esa oportunidad porque ahí era donde podía hacer la diferencia. Entonces me pongo a buscar qué proveedor me puede hacer las basecitas. Llamo a un proveedor, me dice, tengo la mejor calidad, pero lo tenés que pagar. Llamo al otro que me dice, y bueno, yo te puedo hacer con la melamina más barata, pero les hacemos la diferencia a los dos. Y llamo al tercero que tenía una calidad más o menos, un precio más o menos, los tres estaban bien, pero ninguno era ideal. Ninguno cerraba completamente. Y como esa era plata para mí, yo me pongo a negociar con todos a ver cómo logro sacar hasta el último peso con cada uno. Mando email para acá, email para allá, email para el otro, y le doy. Y voy pateando la decisión para adelante porque quería encontrar la solución perfecta para mi venta. Entonces, uno me pedía el pago anticipado, el otro, bueno, eran 500 condiciones de venta o de compra que yo estaba tratando de negociar. Pasan 2 semanas y digo, bueno, vamos a ver con cuál, al final me voy a decidir con este. Cuando hablo con él me dice, son 45 días de tiempo de entrega y yo me había comprometido a los 30 días. Pero me tiré 15 días sin poder decidir con quién iba a hacer el pedido. Al final tuve que salir corriendo y le dije, ¿quién me lo hace por 15 días? No importa lo que ustedes me cobren, no importa. Yo lo que necesito es entregar esto en 15 días porque si no, a mí me van a colgar de los pies en la empresa con la que me comprometí. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué vemos ahí? Bueno, el primero es que es interesante también porque el error no solamente se puede hacer error por hacer, sino se puede hacer error por no hacer, ¿no? Entonces, el error por acción o el error por inacción. Exactamente. Lo que me gusta es que ustedes estaban hablando sobre el error por no tener cautela. Y a mí se me fue para el otro lado y terminé teniendo un error por exceso de cautela. Y después me entiendo que cuando yo empiezo a crecer en la negociación y empiezo a conocer gente mucho más instruida que yo, ellos toman decisiones sin tener todas las variables. Y si uno a veces espera tener absolutamente todas las variables para tomar una decisión, cuando ya las tiene, es demasiado tarde y no sirve la decisión que usted tiene. Ellos se mandan. Ustedes son mucho más experimentados que yo, entonces ustedes ya saben que hay que mandarse. Yo aprendí que había que mandarse mediante no mandándome, o sea, no haciéndolo hasta que ya no tengo el tiempo. Y mucha gente decide sin saber lo que está haciendo. Hay presidentes que deciden sin tener todas las variables. Entonces a veces uno tiene mucho miedo y paga. Bueno, pero ahí también, o sea, ahí la presión que tienes es en tiempo, ¿no? Entonces, si reconoces dónde está realmente, qué es de lo que menos posees para poder tomar esa decisión, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí, no, pues, tiempo. O sea, no tengo tiempo, pues entonces con lo que tienes que tomar una decisión, ¿no? Yo creo que es ahí o al revés, ¿no? O sea, usan el tiempo a tu contra. Y comentando lo que has dicho, Simón, y quedándonos siempre con los aprendizajes, que al final los errores están bien, pero para mí lo más importante son los aprendizajes, es que todo tiene que tener un equilibrio. O sea, nuestros errores, como tú bien has dicho, fue por falta de cautela, ¿no? Lanzarnos, venga, soy la más rápida y la más guay, la más chula, y mira lo que me costó. Y tú en tu caso es que, claro, valoraste tantas circunstancias, tantos proveedores, etc., que eso también te resultó un error, ¿no? Entonces el aprendizaje pues debe ser el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio de la situación? Eso es una reflexión que hago. Yo casi resumiría como que hemos hablado de los errores causados por la falta de tiempo, de los errores causados por las personalidades, de los errores causados por la falta de información y quizás de los errores causados por del mal análisis, ¿no? Y de preparación también. Qué interesante porque la pregunta que sigue es, y en compras, en el área de abastecimiento, ¿cuál creen ustedes que es el error más frecuente?
Y ahí, Oscar, arrancamos con tu pregunta anterior, como encaraste la primera respuesta a la pregunta, ¿no? Pero no sé si recuerda, ¿no? Pero la idea es, en compras, ¿cuál es el error que más se repite? Bueno, creo que había yo comentado un poquito al principio, donde interpreté mal. No, no, al contrario. Interpreté mal, pero creo que ya te había dicho ahí cómo está pues es la prioridad que le damos. O sea, nuestra prioridad está alineada con la prioridad del negocio. Es la pregunta primordial antes de empezar a ver y hacer y deshacer. Y es un error que yo veo que hacemos todo el tiempo. O sea, y es más, lo sigo haciendo. O sea, ¿por qué? Porque me vuelvo a montar me pongo otra vez mis lentes de comprador y digo, es que no puede ser, no podemos hacerlo así. O sea, pero a ver, otra vez, ¿cuál es la prioridad del negocio? ¿No? Y ese equilibrio, como dice Olga, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera puedes hacerlo equilibradamente? Que igual, o sea, obviamente, pues estás ahí para ahorrar dinero, claro. Pero, ¿qué es más importante? ¿No? Yo creo que ese rol, el otro que veo, bueno, a lo mejor no sé si ustedes, otro como función, pues empezamos igual mucho, siempre estamos quejándonos de que no tenemos nuestro lugar en la mesa, ¿no? Como le dicen, sit in the table y demás. Pero a veces cuando te empiezan a pedir ayuda, no agarras y sacas y dices, ¿qué no has leído la policy, la guideline, ¿no? Mi política y demás? Y dices, sí, pero es que la política, bueno, ya cuando la leas primero me vienes, ¿no? Entonces no estamos haciendo ese business partnering, que es al final lo que quieres, ¿no? O sea, que la gente vuelva a regresar a preguntarte o a buscarte por una solución y no saltarte, ¿no? Que es lo que hace ese tipo de confrontaciones, en vez de colaborar, pues te están alejando, ¿no? Más, inclusive más de que acercarte, ¿no? Lo he visto mucho, esa fricción que hacemos de decir, no es que tienes que seguir mucho el proceso, es que sin seguir el proceso no vamos a llegar a nada. Cuando a lo mejor necesitas esa velocidad precisamente, ¿no? Claro, muchas veces todo, y siempre lo vemos, siempre todo es para ayer, todo es para ayer, todo es para ayer. Hay que revisar qué de verdad es para ayer y qué no. Pero también hay que pues, y sobre todo al principio, pues fomentar esa cultura de ayuda, de apoyo, en vez de bloquear y rechazar y decir, no, es que si no sigues el proceso y no lo seguiste como deberías, pues no estás, al final no estás cooperando, ¿no? Sí, comparto los dos, ¿no? Del alineamiento y el del foco. Quizás también creo que el más frecuente, yo añadiría, ¿no? Es no entender que el error es una gran oportunidad de aprendizaje, sobre todo en las organizaciones que yo he trabajado, y no trabajar sobre el error como lo que es, esa enorme oportunidad de hacer las cosas bien. Yo siempre recuerdo cuando vi a los japoneses haciendo el método de mejora continua y cuando la máquina se estropeaba y paraban todo y le ponían un indicador en la máquina y no se tocaba la máquina hasta que no se hacía el aprendizaje del error, y que hasta le daban premio al que paraba y veía el error, porque el error significaba que la próxima vez la línea iba a parar menos veces y el objetivo era que no parara nunca. Y había que detectar errores. El error era una oportunidad de que la línea no pare nunca, ¿no? Y nosotros vemos el error como hay que echar a alguien, o hay que sacar a alguien, o hay que taparlo. Por supuesto que si el error se repite, y la diferencia entre el error y la negligencia, ¿no? Digamos, ¿qué sería negligencia? Un error que se repite un montón de veces porque no hay un cambio de conducta, pienso yo, ¿no? Olga, apóyame con sabiduría. Pues mira, yo te lo voy a resumir en una palabra. Yo creo que el gran error de compras es asumir. Y me explico. Siempre asumimos precios, asumimos plazos, asumimos que el proveedor nos está entendiendo, asumimos que producción no va a hacer ningún cambio y asumimos también pues la típica frase, ¿no?, que estamos hartos de oír de no, es que siempre se ha hecho así, ¿no? Conocemos todos esta frase. Y al final, si realmente siempre estamos asumiendo, ¿qué implica? Que estamos dejando de validar, que estamos dejando de plantearnos cosas, estamos dejando de preguntar. Y bueno, pues al final el asumir no va bien. Las cosas siempre se deben de confirmar por escrito. Tenemos que realmente estar y sentirnos adaptados a que siempre van a ocurrir sorpresas.
Una de las cosas más bonitas, ¿no? En la profesión son las sorpresas que vivimos cada día, porque no lo tenemos todo controlado ni jamás lo tendremos. Y al final, pues ser adaptativos en ese sentido. Y creo que jamás debemos asumir nada, justamente por el factor sorpresa. No, no, es que me encanta y ahora quiero que siga Simón. La pregunta, Simón, tuya es, más que en compras, en la negociación, ¿cuál es el error más frecuente? Me gustaría que lo mires desde esa perspectiva, si podés. Bueno, yo tengo dos cosas. Les voy a hablar sobre el error de negociación, que va por el lado que ustedes están hablando, pero como yo sabía que íbamos a hablar de negociación, de errores de compra, yo me jugué una carta. El mejor negociador del mundo hoy se llama Giuseppe Conti y él es comprador, él es experto en procurement. Y es el gurú global número uno. Entonces yo ayer le consulté y le dije, voy a estar con 3 monstruos de las compras. Necesito que me digas algo porque me van a comer vivo. Si no, entonces le pregunté para él cuál era el error más grande de las compras. Así que tengo los dos, tengo el de negociación y el de compra. El de negociación es mío, el de compra es de él. Ese me lo robé, pero tengo permiso, tengo permiso. Entonces, el error de negociación es que nosotros vamos a la negociación sin antes pasar por la etapa de exploración. La etapa de exploración tiene que ver con entender qué quiere el otro y dónde estamos posicionados. Entonces, por ejemplo, yo voy a negociar directamente con alguien y tengo el miedo de que me puede decir que no, me puede decir que sí. ¿Por qué tengo ese miedo? Porque yo no sé qué quiere. Entonces siempre estoy en el sustito de qué va a pasar. Pero si yo le blanqueo lo que yo estoy buscando y le pido que me diga qué está buscando él, y antes de sentarnos a definir, hay como un proceso como de conocimiento y entendimiento de ambas partes, ya la negociación se hace mucho más fácil. Ese es el error que yo he visto en negociación. Nadie explora antes de negociar. Y tiene que ver con lo que decía Olga y también tiene que ver con lo que decía Oscar. Porque si lo que dice Olga de asumir no pasa cuando uno explora. La solución a asumir es la exploración. Y con Oscar lo que pasó es que no exploró qué era lo que tenía el otro en la cabeza. Entonces, si antes de negociar exploramos, es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, ahora viene como para mí la frutilla del pastel, como dicen. Este señor me dio la oportunidad de comentarles lo que es para él el mayor error de compras. El comprador tiene que mostrar posiciones de negociación distintas dependiendo de si está negociando hacia afuera o hacia adentro. Él dice que cuando un comprador negocia con un posible proveedor o con alguien que sea externo a la empresa, la posición es de negociación. Y cuando negocia con alguien interno, la posición es de influencia. Influencia. Sí. No es lo mismo negociar con los otros que con nosotros. Y el comprador está todo el tiempo negociando con los dos. Es la cara del proveedor frente a la empresa y es la cara de la empresa frente al proveedor. Y tiene que cambiarse el sombrero en un segundo, porque no hay oportunidad. Colgó el teléfono, llamó al otro y tiene que pasar de modo negociador a modo influencia. Y la influencia es mucho más sutil, es mucho más suave, es a largo plazo. Hay que encontrar el canal, hay que encontrar la manera de entrar para que me den permiso de ahora sí ir a negociar con el otro. Y si yo quiero apretar al otro, tengo que tener permiso acá. O si quiero darle dinero al otro, tengo que tener permiso acá. Entonces, el mayor error que él decía del comprador es que enfrentan tanto al negociador interno como al externo con el mismo sombrero. Me encantó, me encantó. Yo voy a cerrar, gracias por haber conseguido esta información y permitir que la usemos acá en este coso, Simón. Así que gracias por hablar con el capo de negociaciones, Giuseppe, ¿no? Me gustaría una cosita más. Yo soy más del palo también coincido mucho con Olga. Yo creo que al asumir es la madre de todos los errores. El asumir es el atajo, ¿no? El asumir es un atajo entre lo que debería haber investigado, mirado, hecho, qué sé yo, y asumo que ceteris paribus, dirían los economistas, ¿no? Que no cambió nada y que puedo entonces aplicar la solución que tenía antes, la puedo aplicar hoy. Y creo, esto quizás me van a odiar lo que voy a decir, pero en general los compradores tenemos una soberbia de pensar que porque tenemos la plata podemos asumir muchas cosas.
asumimos que hay mercado, asumimos que el proveedor está dispuesto a vendernos, asumimos que le podemos pedir cotizaciones en forma indefinida, asumimos que lo podemos hacer esperar 5 horas en la sala de espera, asumimos, y creo que ese es un error grande que después nos termina costando bastante. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo quisiera cerrar acá, si les parece bien. Si alguien tiene algún comentario adicional para cerrar, me encantaría escucharlo, me gustaría el comentario de cierre de cada uno de ustedes, de qué piensan después de esta conversación sobre el error, y con eso terminamos este episodio. Entonces, Olga, ¿qué piensas tú del error? Lo digo muy rápido. Sigamos cometiendo errores porque seguiremos aprendiendo. Bien. No le diría eso al piloto del avión que me trajo ayer de Santa Fe, pero tienes razón. Hablamos de compras. El tema es compras. Gracias, Olga. Óscar, ¿qué dirías tú? No, a ver, yo creo que estuvo muy bueno este episodio, muy reflectivo, la verdad, y se me hace, o sea, igual súper interesante porque los veo a ustedes, ¿no? Esa imagen que transmiten hacia afuera como thought leaders, ¿no? Gente, digamos, como decimos en México, chingona, y que vengan aquí y digan, o sea, que cuenten una de esas experiencias que son hasta cierto punto vulnerables, pero como dice Simón, ¿no? O sea, que te dice, bueno, es que ahí está la medalla, ¿no? Ahí está la raya al tigre, ¿no? Que dice, por eso estamos donde estamos, ¿no? Entonces, muy reflectivo, muy padre, es lo que me llevo yo del episodio. Gracias. Simon. Bueno, vuelvo al principio. Yo conozco negociadores que se entrenaron en el MIT. Y en esa zona del mundo es la zona donde hay mayor cantidad de emprendimientos por persona a nivel mundial. Es la zona más exitosa, donde están las empresas más grandes. Y no es casualidad que ahí se valora y se premia el error. Y es por eso que esas grandes empresas no están en cualquier otro lugar donde el error es mucho más castigado. Y como decía, un gran negociador que es muy amigo mío y que le mando un saludo, José Ignacio Tobón, en la negociación se gana o se aprende. No se pierde. Yo voy a cerrar con una frase filosófica que es que en la vida se aprende o se pierde. Así que más vale que aprendamos, me parece. Chicos y chicas, excelente. Muchas gracias a todos por participar. Lo espero en nombre del mundo de compras que las sociedades se han sentido bien y espero contar con ustedes en algún episodio en el futuro. Y nuevamente gracias por participar en el comité de apoyo al mundo de compras y estar siempre apoyando la divulgación de contenidos a la comunidad de compras. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias. Y igual, me gustó estar con ustedes. Gracias a ti, Ricardo, por la oportunidad. Esperamos que este episodio te haya gustado. Si es así, por favor, déjanos tus comentarios en la plataforma de streaming y coméntalo con tus colegas compradores. Si querés dejarnos ideas o sugerencias, escríbenos a podcast@baspro.com.ar. Muchas gracias.